La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Señor que me permite llegar a cada uno de ustedes con la palabra de nuestro Dios. Y hay una porción en la Biblia la cual yo creo que es totalmente verdadera, que es totalmente real. Y son las letras rojas que nosotros encontramos en algunas Biblias, que son la palabra que Jesús trajo, que Jesús mencionó mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y el día de hoy quiero empezar un estudio de estas letras rojas, o el libro de los Evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, para nosotros poder examinar las palabras que anunció nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida para ser tocados y bendecidos a través de ella. Gracias por estar en la sintonía de esta su programación, El Evangelio según Jesús. En el capítulo 3, empezando en el libro de Mateo, verso 4, dice un verso: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Hay tradiciones que creen, nosotros sabemos lo que es la langosta el día de hoy, es un animal que vive en las aguas, ¿verdad? Los judíos, para los judíos, muchos judíos de aquellos tiempos, la palabra langosta era un insecto, ¿verdad? Era una clase de grillo, que según este texto, Juan el Bautista vivía de miel silvestre y comiendo estos grillos. Pero cuando usted estudia el libro de los ebionitas apócrifo, en este, ¿verdad?, libro hay una discusión, ya que los ebionitas creían que esta palabra langosta era mejor conocida como un jobo, una fruta que cuando se secaba entonces parecía a una langosta, ya que los ebionitas eran cristianos de aquellos tiempos que verdaderamente creían en ser vegetariano, en no matar para consumir y para comer. Si usted es una persona, ¿verdad?, que cree que se puede comer los animales, usted va a estar de acuerdo con que esto eran grillos o esto eran insectos, lo que Juan el Bautista iba cazando para comérselo. O posiblemente, si usted es una persona que es vegetariana, usted va a creer que lo que Juan el Bautista comía eran estos frutos secos, estos jobos para su alimentación. El verso 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Todas las personas de Jerusalén estaban abandonando el templo, estaban abandonando la religión judía, las tradiciones de los fariseos, y estaban viniendo para escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Y es muy interesante, ya que Jesús viene de esta misma secta. Jesús también era un seguidor de Juan el Bautista, o del mensaje que Juan el Bautista predicaba, y Jesús estaba 100% de acuerdo con lo que Juan predicaba. El verso 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y es interesante que pongamos atención a esta palabra. Los ebionitas eran personas que iban en contra totalmente del sacrificio que se sacrificaban los animales dentro del templo de Jerusalén. Ellos se sentían sumamente que el pueblo estaba pecando, que los religiosos de aquel tiempo usaban, ¿verdad?, la sangre de los animales para sacrificársela a los ídolos, no para sacrificársela al Dios verdadero. Y los ebionitas o los nazarenos vinieron con una forma como las personas podían limpiarse de sus pecados. ¿Y cómo se podía limpiar una persona de sus pecados? Bautizándose en las aguas. El bautismo en las aguas no es solamente algo espiritual, ¿verdad? No es solamente una práctica que ellos hacían. Ellos verdaderamente creían que cuando una persona se arrepentía de sus pecados y se bañaba en las aguas del Jordán, esta persona podía ser limpia totalmente de sus pecados sin el derramamiento de sangre inocente, sin la necesidad de matar animales en el templo. En aquel tiempo todavía los judíos celebraban estas prácticas que para los ebionitas eran pecaminosas, eran malas. Y ellos decían que la razón por la cual los judíos siempre estaban siendo esclavos de otras naciones,
la razón por la cual los judíos nunca encontraron la paz era porque ellos seguían sacrificando estos animales inocentes, y ellos decían que con el agua bautismales una persona podía ser limpio de sus pecados y de sus maldades sin la necesidad de derramamiento de sangre inocente. Y era por eso que la gente venía a bautizarse en el río Jordán. Se le estaba cayendo el negocio a los fariseos, ya que las personas no estaban trayendo animales para sacrificarlos. Porque ¿qué pasaba con estos animales que sacrificaban? Después su carne se vendía en muchas partes de ellos, ¿verdad? Para estos líderes religiosos hacerse rico y hacerse de ganancia. Entonces el verso 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y esta palabra podemos estar de acuerdo que fueron muy duras en contra de los fariseos por este hombre llamado Juan el Bautista. Ellos venían a bautizarse también delante de Juan. Juan sabía la hipocresía dentro de su corazón, dentro de su vida, y Juan le decía: generación de víbora, ¿quién le ha enseñado a ustedes a huir de la ira que había de venir en contra del templo, de la ira que había de venir en contra de Jerusalén? Y sabemos que cuando Roma entró a Jerusalén, destruyó el templo, persiguió a estos fariseos, los cuales se quedaron sin chamba, se quedaron sin trabajos, por los muchos sacrificios, por la mucha maldad y los muchos pecados que ellos habían realizado delante de Dios, incluyendo la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el verso 8, Juan le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Juan no le está diciendo que sacrificaran animales para el perdón del pecado. Juan le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún desde estas piedras. Y esta palabra es un mensaje directo al corazón de los fariseos. Juan le está diciendo: arrepiéntense, produzcan frutos verdaderos de arrepentimiento y dejen de estar predicando la mentira de que ustedes son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún dentro de las piedras. Dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Y ese era el problema de los fariseos. Los fariseos sabían que ellos no estaban guardando los mandamientos de Dios. Los fariseos veían la religión o veían la palabra de Dios como algo en que ellos podían enriquecerse, como ellos podrían volverse gordos y buscar ganancia para sí mismos, haciéndole daño a millones de animales y a millones de personas. Y ellos mantenían su conciencia tranquila porque ellos decían que ellos eran hijos de Abraham, ellos eran hijos de la fe. Abraham es el padre de la fe. No, nosotros somos salvos por fe. Nosotros somos salvos porque tenemos la fe de Abraham. Pero Juan, porque ya esa era una mentira que existía de aquellos tiempos, no solamente ahora, donde hay personas que creen que la salvación es por la fe sola, diciendo con esto que tú no necesitas las obras para ser salvo, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que los fariseos tenían esta misma religión moderna que se enseña el día de hoy. Yo decía: nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos de qué arrepentirnos. Fue lo que también le dijeron a Jesús, porque ellos tenían fe, porque ellos tenían confianza en la fe de Abraham. Y vemos que aquí Juan el Bautista los reprende y dice que Dios podría levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que espera Dios? Dios espera una fe que produce fruto. Frutos de arrepentimiento, frutos de cambio verdadero. Hay muchas personas que confiesan al Señor como su Señor y Salvador. Hay muchas personas que confiesan a Cristo como el Rey y Señor de su vida, pero no están dispuestos a guardar los mandamientos que Cristo enseñó, que Cristo predicó. Y no digo esto como una forma legalista, porque sabemos que el legalismo no es bueno, pero tampoco el libertinaje es bueno. Cuando nosotros decimos: bueno, yo soy salvo por la fe y no tengo que guardar ningún mandamiento, no tengo que hacer lo que Juan el Bautista predicó, que es arrepentirme y bautizarme. No tengo que hacer lo que Jesús predicó, que es arrepentirme y bautizarme. Entonces usted está tirando la palabra de Jesús por el suelo.
Y es por eso que en esta serie de mensajes yo quiero predicar las letras rojas de Jesús. Olvidarnos del Nuevo Testamento, olvidarnos de otras enseñanzas que la iglesia por año ha venido predicando y enfocarnos en el verdadero arrepentimiento, en el verdadero cambio. Y no es que estos mandamientos usted tenga que hacerlo a la mala, no es que yo quiera forzarle, no es algo que usted tiene que aprender a aceptar por usted mismo. Así como a nosotros no nos gustan los vegetales, pero los vegetales son muy saludables para nuestros cuerpos. Así como no nos gusta hacer ejercicio, pero el ejercicio es muy bueno para nuestras vidas. No nos gusta dormir a veces. El dormir es muy bueno para nosotros, descansar. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros tomamos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, esto trae salud mental, salud espiritual a cada una de nuestras vidas. Y entender si yo tengo la responsabilidad de guardar el mandamiento de Dios. Sí, yo soy salvo cuando yo guardo los mandamientos. Y esto es la gracia de Dios. Por su gracia, Dios nos dio sus mandamientos y nos da el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a que nosotros podamos poco a poco guardar estos mandamientos en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos fe? Cuando nosotros somos hipócritas. Cuando nosotros somos como el camaleón. Oh, yo pretendo ser un hombre de Dios. Yo pretendo ser un hombre santo, aunque dentro de mi corazón no hay temor de Dios. Yo personalmente he visto pastores evangelistas, y yo sé que muchos de ustedes lo han visto. Personas que pretenden ser hombres de Dios y mujeres de Dios solamente para buscar una ganancia para sus propias vidas. Odian el evangelio, odian la iglesia, odian las predicaciones. Aún así se vuelven hipócritas y pretenden ser algo que no son. Hay muchas personas que para ganar la gente del mundo pretenden ser como el mundo. Pretenden, ¿verdad?, ser libres y vivir una vida de libertinaje, no guardando la ley y los mandamientos de Dios, diciendo, no, yo para los libertinajes, yo pretendo ser un libertinaje. No, Dios quiere que nosotros seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos lo que somos y que no pretendamos nada, porque esto va en contra del mandamiento y de la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros no producimos frutos? Dice que el árbol es cortado, las raíces son cortadas, ¿verdad? Para que otro árbol pueda ser puesto ahí en nuestro lugar. Verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba a las personas con el agua, y con el agua era que las personas eran, ¿verdad?, limpiadas, perdonadas de sus pecados. Ahora viene Jesús, el cual bautiza con el Espíritu Santo. Los paganos, los religiosos, aquellas personas que no les molestaba pecar y matar y hacer toda clase de mal en contra de los animales y en contra de las personas, eran personas que decían, no, nosotros somos salvos por fe, nosotros tenemos la fe de nuestro padre Abraham, somos hijos de Abraham. Y ellos usaban la sangre, ¿verdad?, para el perdón del pecado. Ellos decían, si usted no trae un becerro, si usted no trae una paloma, si usted no trae un animal para nosotros sacrificárselo supuestamente a Dios, entonces es así como ustedes son perdonados de sus pecados. Así como la iglesia romana católica vendía indulgencia en aquellos días, ¿verdad? Ahora no se puede hacer, aunque hay toda clase de engaños dentro de las religiones. Pero los católicos vendían indulgencia diciendo, si usted paga por este documento, entonces nosotros podemos sacar personas del infierno, de su familiar, del purgatorio. Nosotros podemos ofrecerle la vida eterna. Y habían personas ricas que tenían documentos en sus casas engañando, pensando que eran salvos, sin arrepentimiento de pecados, sin un cambio dentro de su corazón y dentro de su vida. Y así estos fariseos paganos usaban, no, nosotros somos salvos por fe, pero tenemos que ofrecer estos sacrificios para que Dios no se moleste y Dios no nos destruya y Dios no nos haga esclavos de nuestro enemigo. Y lamentablemente lo que estaba produciendo que estos judíos, que estas personas pasaran tantos problemas y tanta dificultad llegar a su vida, era el mismo sacrificios de animales que ellos hacían a los ídolos.
Entonces, Jesús viene no bautizando con sangre, como hacían los religiosos paganos, no bautizando con agua, como hacía aquel hombre de Dios llamado Juan el Bautista, que no le pedía sacrificio a nadie para que Dios le perdonara. Jesús viene bautizando con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios sobre todos los hombres. Y cuando nosotros empezamos en este camino de amar a Jesús, de guardar su mandamiento, que Él nos dejó, el Espíritu Santo nos ayuda en su amor a que nosotros podamos crecer, levantarnos, poco a poco aceptando más estos mandamientos en nuestra vida y aplicándolos a cada uno de nosotros. Amando a Dios, amando al prójimo, fue lo que Jesús enseñó. El verso 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este fuego que nunca se apagará. Muchas veces hay personas dicen, ¿verdad?, que ahí va Dios a enviar a las personas. Claramente está diciendo la palabra de Dios que Dios va a destruir la paja. Dios salva el trigo, que es el fruto de Dios en nosotros, pero Él también destruye la paja, la cizaña que el diablo, a través de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de la falsa religión, ha implantado en cada uno de nuestras vidas. Entonces, el verso 3 en adelante de este capítulo 1 de Mateo, de este capítulo 3 de Mateo, perdón, habla acerca del bautismo de Jesús, de cómo Jesús bajó a bautizarse, ¿verdad? Jesús baja al Jordán para ser bautizado por este hombre. Y Juan, al verlo, se opone, dice, no, yo debería ser bautizado por ti, pero Jesús le dice, es necesario, ¿verdad?, que nosotros cumplamos toda clase de justicia. Y qué maravillosa palabra del Señor Jesús. Es necesario que nosotros pongamos a práctica todo lo que es justo. Hay personas que te van a decir que las obras de Dios no son necesarias, pero es necesario que nosotros cumplamos con todo lo que es justo. No creamos el falso evangelio de los fariseos, de que somos hijos del Padre de la fe, somos hijos de Abraham, y por tal razón no debemos preocuparnos de nuestra mala condición, de nuestras malas prácticas, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Jesús es bautizado por Juan y sale del agua, dice que la palabra de Dios, que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía sobre Jesús como una paloma y venía él. Y dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual estoy sumamente complacido. ¿Por qué estaba Dios el Padre tan complacido de su Hijo Jesús? Estaba complacido porque Jesús no era como los fariseos. Jesús no se justificaba a sí mismo diciendo, yo soy un hijo de Abraham, yo soy un hijo de la fe. No, Jesús hizo el trabajo. Él obedeció al Padre hasta el punto de la muerte. No que Dios quería matarlo, no que Dios quería nunca a Jesús como un sacrificio, como hay muchas falsas doctrinas que enseñan. No, sino que aun cuando los fariseos buscaban matarle, buscaban destruirle, aún así él no se llenó de miedo, pero él siguió guardando la ley de Dios, guardando el movimiento de Dios dentro de su corazón. Y mi consejo el día de hoy es que nosotros también debemos seguir las letras rojas del Señor. Hay Biblia que vienen con las letras rojas. El Señor Jesús no habla. ¿Y qué es lo que predica el Señor? Que nos arrepintamos, que empezamos a comer estos vegetales, que empecemos a hacer estos ejercicios, que no nos dejemos engañar de los fariseos modernos de estos días, los cuales te van a decir, no te preocupes, tú eres un hijo de la fe, por la fe somos salvos, ¿me entiendes? Porque somos hijos de Abraham, somos salvos, o porque hicimos una oración, somos salvos. No, salvos nosotros somos cuando aceptamos el evangelio de Jesús, la prédica de Jesús, y la ponemos en práctica en nuestra vida. Aprendemos a amar a los demás. No lo hacemos perfectamente, pero lo hacemos sin hipocresía. No amamos a los demás porque queremos caer bien en el grupo o porque queremos que nos acepten. No somos hipócritas, somos personas verdaderas. Poco a poco empezamos a madurar, empezamos a crecer, empezamos a arrepentirnos, empezamos a creer, ¿verdad?, que gloria sea el nombre de Dios, que tenemos que amar a los demás
y que tenemos que amar a Dios en medio de nuestra vida. Muchas gracias por haber escuchado esta programación, Evangelio según Jesús, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.